Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. El cambio climático hoy da cuenta de grandes retos que tiene la humanidad. Sin duda, la oportunidad del desarrollo en esto de técnicas, habilidades, pero sobre todo voluntad. Platicaremos hoy con la doctora Silvia Ramos, especialista precisamente en ciencias de la Tierra. También estaremos platicando con la escritora Mónica Lavín. Bienvenidos. Esto es Para Cerrar. Soy Jorge Simán. Comenzamos. Para cerrar. Como siempre, muy grato tener a la doctora Silvia Ramos, especialista en lo que es ciencias de la Tierra. Y hoy, sin duda, hablamos de este foro que acaba de suceder, situación actual y retos del cambio climático en el estado de Chiapas. Pero el mundo en general está en las mismas circunstancias hablando de esta crisis ambiental. Silvia, bienvenida a tu casa. Gracias, Jorge. Pues como siempre, muy contenta de estar en tu programa y sobre todo por abordar y tu interés por abordar esta parte que tiene que ver con el cambio climático y que sin duda alguna, como lo has comentado, esto tiene un impacto enorme ya en el desarrollo del planeta en general, pero en particular lo que vamos a platicar ahora en el desarrollo de Chiapas. Entonces, platicarte cómo estuvo este foro. Sí. Tuvimos dos conferencistas internacionales, uno que habló sobre la parte mesoamericana y otro que habló sobre la parte de México, cómo nos va o cómo nos va a ir en términos de los escenarios de cambio climático, pero particularmente lo que es Chiapas. Sí. Platicarte que en el 2010-11 se generó el primer plan de acción climática para el estado de Chiapas, que tuve la fortuna de coordinar y dirigir ese esfuerzo. En el 2014 se hizo una actualización a este plan de acción climática y este tercero que se presentó es la tercera actualización del plan de acción climática del estado de Chiapas. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Bueno, tiene tanta importancia porque pues ahí se generan en ese estudio, en esta actualización, los escenarios de cambio climático de Chiapas. ¿Cómo vamos en las emisiones de gases de efecto invernadero? Pero también cómo está la vulnerabilidad de nuestra región frente a los escenarios que vienen de cambio climático y la otra parte también de ver cuáles son las acciones de adaptación y mitigación que se tienen que implementar por parte de las agendas políticas en el Estado y por último una parte central que tiene que ver con la presentación de un mapa de vulnerabilidad ante sequías en el Estado. Correcto. Entonces esta parte al final pues lo que tuvimos pues es una serie de conclusiones al respecto, pero fíjate que en muchas partes del país y de México y posiblemente en otras partes del mundo, la parte de normatividad, de implementación de acciones son las que están faltando. Es decir, tenemos una ley de cambio climático nacional, tenemos una ley estatal de cambio climático, pero ya a la hora de implementar las acciones de adaptación y mitigación es donde hace falta pues más contundencia, porque esta parte que ya estamos viendo, que es visible, que lo comentaste, de cómo los fenómenos atmosféricos, los huracanes, los ciclones, las lluvias, todo esto está impactando fuertemente a nuestra entidad en particular. El tema de las sequías y por tanto la vulnerabilidad a los cultivos, a la ganadería, pues es un asunto que va a tender a agudizarse. Claro. Esto ya no lo podemos digamos, no podemos esconder los escenarios que vienen porque ya lo estamos viviendo. Ahorita, en estos días, por ejemplo, nuestras temperaturas se han amortiguado por la lluvia, por la humedad, pero tantito las lluvias se van, la temperatura nuevamente pues Tuxtla tiene superiores, las temperaturas hasta 35 grados. Hemos tenido temperaturas arriba de 40 grados centígrados que no se tenían. Que no es usual en esta temporada del año. Entonces, esto quiere decir que definitivamente ya hay patrones que ya cambiaron y que eso se van a sostener en el tiempo porque el cambio climático ya es una realidad. El cambio climático
¿De dónde está, digamos, de dónde está organizado? Pues está organizado de esta cantidad enorme de gases de efecto invernadero que han calentado las aguas oceánicas, particularmente del Pacífico, y que este calentamiento pues organiza toda esta humedad que luego se forma en estas grandes cantidades de nubes y de presiones atmosféricas que circulan en todo el mundo y que forman pues los grandes huracanes o las grandes precipitaciones. Claro. Y si bien Chiapas, aunque de manera natural siempre es un estado que tiene garantizada su humedad porque vienen corrientes del Pacífico, del Golfo y también del Atlántico, pero ya esas corrientes atmosféricas, por un lado, con el fenómeno del Niño, se organizan en todas estas masas atmosféricas en grandes huracanes que se inician sea en el Atlántico, sea en el Pacífico, pero finalmente descargan toda la potencia de su humedad en esas grandes cantidades de precipitación que caen en nuestras montañas, ¿no? Y finalmente impactan en los deslizamientos, en las inundaciones, en ciudades, en fin, en todo lo que ha pasado en el estado. Claro. Entonces, si bien el fenómeno del Niño es un fenómeno natural, como el fenómeno de la Niña también que trae sequías, pero el ciclo de estos se ha cortado. Entonces, el fenómeno del Niño está más presente con todos los impactos que está ocasionando. Y esto son los escenarios que vamos a tener presentes y por eso, pues, Naciones Unidas, tú has visto lo que ha circulado en las últimas semanas de Antonio Gutiérrez, que es el secretario de la ONU, y dice, pues hay que prepararse a lo peor. Es decir, casi que hemos desatado los demonios en el mundo, ¿no? Claro. Y esto, pues no es para asustarnos, más bien para poner los pies en la tierra y decir, en el siglo pasado se hizo un uso indiscriminado de los recursos naturales, Cierto. de sus bosques, de sus tierras, de sus suelos, contaminación de ríos, del aire y estos enormes efectos de la emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Entonces, esta acción que se ha generado por la acción antropogénica, por políticas equivocadas, la tenemos que absorber en este siglo. Sí. Y las generaciones presentes ahorita, los niños, los jóvenes que van a vivir esos escenarios, tienen que estar conocedores de esa situación para saber cómo prepararnos, ¿no? Sí. Por ejemplo, estas ondas de calor que han hecho ya sus estragos en gente mayor o en niños, o bien la disminución de cultivos, cómo mejorar el estado de nuestras tierras, de recuperar vegetación, proteger todavía las áreas que tenemos en pie, naturales o conservadas. Claro. Entonces, todo eso requiere una etapa muy fuerte, no solamente de recursos, sino también de concientización. Pero fíjate, ahora que vemos pues la etapa de campañas y la etapa, bueno, no campañas todavía, pero la etapa ya entrando. Aquellos que se perfilan. Pues tienen que tener en cuenta el componente no ambiental por sí misma, sino el componente ya del cambio climático, claro, que es una realidad. El problema de las inundaciones, por ejemplo, o estos grandes desprendimientos, derrumbes, no los vamos a resolver solo con dinero. Es cierto. O sea, las instituciones que tienen a su cargo eso, pues reciben muchos recursos cada año para carreteras, para pues ver el problema de pasar a una población en riesgo a otra, sino que hay muchas acciones más que hacer, que se tienen que hacer con gente preparada que conozca cómo hacer las acciones de restauración de recursos, sea reforestación, sean obras de conservación o restauración de suelos, y todo lo que necesita saber la ciudadanía a través de educación, Cierto. Sea de educación desde niveles básicos hasta nivel superior. Entonces, hoy toda la línea, digamos, de educativa va a estar permeada, o debe de estar permeada, sin duda alguna, por toda esta política de acción climática. Toda la actividad del ser humano hoy se basa y da cuenta de que el cambio climático afecta, vamos a decir, llámese en materia económica, llámese en materia migratoria, llámese en materia alimenticia. Todo esto da cuenta de lo que significa la importancia de saberse que el cambio climático es esencial
para todo aquello que el ser humano hoy necesita para sobrevivir. Sin duda alguna también en esto, en la agenda de aquellos servidores públicos, aquellos políticos, debe estar esto como una materia esencial para lo que es el desarrollo de la sociedad. ¿No es así? Así es, porque mira, tradicionalmente antes el presupuesto dirigido a la parte ambiental era pues muy pequeño, ¿no? Ahora el gasto público que se tiene que hacer para mitigación o para adaptación es muy grande. Sí. Y aquí yo creo que valdría la pena sí mencionar dos cosas importantes de esta administración que sí me da mucho gusto que se haya implementado, porque son dos ejemplos que se hablan mucho a nivel mundial. Sí. El programa Sembrando Vida en México y de la ubicación de recursos en reducción de pobreza. Porque fíjate, el desarrollo tradicionalmente se basa en tres pilares, la parte social, económica y la ambiental. Pero resulta que la parte ambiental la hemos literalmente pues debilitado muchísimo, sí, y es lo que está causando todos estos estragos a nivel mundial. Pero en la parte que tiene que ver con los desastres, tienen que ver en cómo se ha debilitado esa parte ambiental en el mundo, ¿no? Entonces, el incorporar recursos a reducción de pobreza y reducirlos significativamente es un ejemplo que no se está haciendo en todo el mundo. Entonces, las Naciones Unidas, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí, habla que primero hay que reducir pobreza. ¿Cómo ayudas a la gente que está, digamos, deforestando por necesidad o vendiendo especies nativas de flora o de fauna por necesidad? Pues es un poco aliviar este nivel de pobreza para que ellos se interesen en cambiar su mentalidad hacia la naturaleza. En tanto, en el otro componente de Sembrando Vida, ¿cómo también ayudas a esa gente a ver que sí pueden recuperar su tierra, su terreno para arraigarlos, para evitar que la gente migre? Es viendo que los suelos son vitales para la agricultura, ¿no? Ya no digamos para que puedan vender sus productos, para que sean autosuficientes, para que gobiernen su alimentación. Y que hemos visto una degradación precisamente de estos suelos donde ya no dan más precisamente para la próxima cosecha. Y aquí mucho es estas políticas públicas que den calce y sobre todo un sustento para lo que viene. ¿Qué viene? Pues obviamente sabemos que incrementa la población, que hoy los índices de vida prolongada son cada vez más hacia un futuro donde si antes hablábamos de que la expectativa de vida era de 60 años, hoy estamos hablando cerca ya de los 80. Y esto da cuenta también del uso de suelos, de lo que hoy se tiene que enriquecer. Sin duda, en lo que son las agendas políticas públicas, tenemos que ver mucho lo que es hoy un cambio climático, el respeto precisamente a lo que son los recursos naturales, el aprovechamiento de estos también a lo que es una sustentabilidad del ser humano per se, a las actividades que éste pueda desarrollar. Pero aquí mucho en este foro de lo que se toca y se tocó con los especialistas, Silvia, hay una experiencia que del mundo cuenta y que Chiapas no está ajeno a esto, que Chiapas ha tenido también estos grandes impactos por esos meteoros en donde circunstancias de deforestación dieron cuenta de cobrar vidas. ¿Por qué? Porque el impacto de estas grandes masas de agua en la montaña dan cuenta de que la absorción de esta en la tierra ya no daba más y todo ese cúmulo de agua baja hacia lo que son las zonas urbanas. Y aquí muchos estos desastres que dan cuenta también de la necesidad de más recursos para reparar, restaurar mucho de lo que hoy necesitamos, caminos, puentes, en fin. Esto da una razón muy clara de que está en todos los temas el asunto ambiental. Es correcto, y también en la agenda de cómo se prepara el sector salud, cómo se prepara el sector educativo, el sector económico, la parte productiva, todo va a estar totalmente permeado por el cambio climático y sus efectos. Y de ahí las necesidades de adaptación y también de mitigación. En adaptación
en mitigación tiene que ver con todas estas formas que nos tenemos que ocupar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no es fácil. No es fácil decirlo porque la gente nos transportamos diariamente en un vehículo o en un autobús. Sí. Y es fácil decir, bueno, a partir de hoy cómprate tu bicicleta y claro. ¿no? Pero esto tiene que ser una parte, digamos, de ambos lados, ¿no? De sociedad y de gobierno para implementar todas esas acciones. Sí. Hay países en Europa que se mueven totalmente en bicicleta ya. Y esto, pues, es una mentalidad más, digamos, más comprometida a lo mejor con el medio ambiente, porque ya están los estragos ahí en esos países que antes no estaban. Hablamos, Silvia, de que tenemos la gran esperanza, el gran anhelo de que hoy la movilidad eléctrica va a ser el rescate de muchas cosas, el rescate de esa contaminación apabullante. Pero hay muchas cosas, no solamente que es el desarrollo de una movilidad a través de vehículos eléctricos. Hay muchas otras tantas de que hoy damos cuenta de lo que son los significantes puntos de cuidar nuestro medio ambiente. No el auto eléctrico va a salvar mucho de lo que es una contaminación, una degradación a lo que es nuestro entorno natural. Sí, yo estoy convencida que va a ser un proceso gradual, porque, por ejemplo, como dices, un vehículo eléctrico está muy lejos del alcance de cualquier persona. Por otro lado, la movilidad también en grandes distancias, ¿no? Estamos preparados para eso, todavía no, pero seguramente para allá vamos. En las áreas urbanas, por ejemplo, ganar energía eléctrica para los hogares con los paneles solares. Pero también eso tiene un costo. Mientras llegamos a eso, que sería lo deseable, seguiremos usando la energía convencional. Y también esta parte de la energía solar, toda esta parte que tiene que irse implementando, y el ganar en los hogares jardinería, arbolado, para reducir los gastos de por ejemplo, la gente que usa mucho el aire acondicionado, sí. Reverdecer más las áreas de nuestra ciudad, las áreas periurbanas o dentro de la ciudad. Y todo eso tiene que ver con una gran agenda sobre acción para el cambio climático. Y eso es lo que tenemos que orientar. Por eso decíamos, bueno, es que el cambio climático tiene que obligar a las agendas a cambiar en el tema político, en el tema ambiental, por supuesto, en el tema social, y porque va a dirigir la economía de los países. Cierto. Y esa preparación también tiene que ver en cómo estamos formando los jóvenes, porque la educación parte de que es una educación fragmentada. Por supuesto. Lo social por acá, lo ambiental por acá, lo tecnológico y lo ingenieril por acá, ¿no? Entonces, es un asunto que tiene que ver ya con sobrevivencia. Sí. Y por tanto, la cultura ambiental o la cultura sobre el cambio climático tiene que permear en las estructuras curriculares de las nuevas carreras que estamos haciendo. Esto ya hay también toda una política, por ejemplo, a nivel mundial, de los empleos que le llaman empleos verdes, sí. que tiene que ver de cómo a través de tu profesión tú vas a poder tener un impacto en política pública o en una agenda ambiental o en una agenda social. Correcto. Y arraigar también a mucha gente rural. Fíjate, alguien en el medio rural es una familia, por ejemplo, que quiere que su hijo se forme en ciudades para que no tenga pues el nivel de vida que tienen sus padres. Claro. Pero debemos de cambiar esa mentalidad para ver que si nuestro hijo sale del área rural y se va a formar en un área en que puede tener impacto para su comunidad, él puede regresar con una mentalidad y con una formación Por distinta, supuesto, que puede ayudar a su comunidad y no ser una parte del éxodo de migración, no solamente a las áreas urbanas, sino a las áreas, a otros países, ¿no?, donde quieren mejor vida. Es cierto. Entonces, el mundo sí tiene que cambiar y tiene que ser parte de una orientación desde las escuelas, desde las familias, en darle prioridad a la naturaleza. Y mientras eso no suceda y pensemos que los fenómenos que están ocurriendo son como sea, por el fenómeno climático, por el fenómeno niña, y que nosotros no somos responsables de eso, somos parte del mismo problema. Claro. Entonces sí que tiene Hay que volvernos parte de la solución. Así es. Y para ello es intrínseca la academia
precisamente en lo que es el desarrollo de políticas públicas. Esta academia que hoy da cuenta de esa educación, que hoy necesita interactuar ya con lo que son los referentes de la hoy administración pública. Así. ¿Para qué son los recursos si no es para generar en ello más oportunidades? Pero estas oportunidades están muy ligadas a lo que significa este cambio climático, donde tú lo expresaste. La población rural hoy emerge hacia lo que son las zonas urbanas y ese retorno ya no es, sino que se quedan acumulando en una zona urbana, pero no permeando en lo que sería la evolución, el desarrollo, la productividad hacia nuestras zonas rurales. Esta parte hoy sin duda tiene que ver mucho precisamente en lo que son las directrices de la academia. Sin duda una herramienta, pues sobre todo un bastión para generar en ello más la oportunidad del rescate hacia nuestro planeta. Así es. Fíjate, por ejemplo, en la pérdida de suelos. Sí. Chiapas es eminentemente rural, ¿sí? Tenemos la mayor parte de la actividad productiva en sus cultivos y en la ganadería. Y Chiapas está por hoy perdiendo una cantidad impresionante de suelos por los deslizamientos, por los derrumbes y por todas las precipitaciones. Una tala inmoderada y luego los incendios. Entonces, el nivel de depauperación de este recurso natural es impresionante. Sí. Y eso hay que mitigarlo, hay que detenerlo, hay que frenarlo mediante una concientización a la población que usa ese recurso natural y del que dependemos todos. Cierto. Porque la alimentación que nos llega, pues la queremos en calidad, en cantidad y en precio. Pero a los precios ya sabemos cómo están exorbitantes. Claro. Pero no es gratuito, se necesitan más recursos, se necesita más inversión al campo, a la parcela. Entonces es un círculo, no vicioso, más bien un círculo en el que debemos intervenir todos, desde la parte urbana a la parte rural, y entender que ya el fenómeno climático es un componente que sí está aplicando más presión a todos estos aspectos de campo, ciudad, y por ejemplo en el caso de la alimentación. Cierto. Y en el caso de la recuperación de suelos, pues tiene que partir por mejorar la capacitación a estos núcleos de ciudadanos que están en el campo para dar pues toda esta información sobre las técnicas de restauración, de conservación, del conocimiento de este recurso natural de sus suelos. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha impresionado mucho ese trabajo y ese gasto que tiene la naturaleza para formar suelos. 10 centímetros de suelos deben de pasar alrededor de entre 100 y 1000 años para formar un 10 centímetros donde está absorbiendo la planta todos los nutrientes que de manera natural necesita. Pero todos esos 10 centímetros de suelos pues se barren en una zona, en una área lluviosa o montañosa deforestada. Claro. Y ahí se perdió todo ese trabajo evolutivo de formación. En unos instantes. En unos instantes. Entonces, es un asunto de veras bien importante, muy interesante para el conocimiento de la población, por supuesto para todos, porque es un asunto de todos. Y esa parte de recuperación de naturaleza en general, sus bosques, sus suelos, dejar de contaminar las aguas, pues tiene que ver en lo que diariamente hacemos todos, pero también en la política pública. Un gran tema, sin duda alguna, Silvia, y donde desgraciadamente el tiempo pues es escaso, y aquí mucho también la oportunidad en una siguiente de tener estos temas que son para todos de gran relevancia. Muchas gracias, Silvia, por esta oportunidad de conversar, de llevar al público este enorme y gran tema, responsabilidad de todos, pero que mucho también en ello tenemos que ser muy claros. La academia debe estar sin duda en las palestras de aquellos servidores públicos que hoy sin duda debe de ser tema importante, toral, para el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias. José. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, continuamos. Para cerrar. Últimos días de mis padres. El título que lleva a cabo la última obra que presentó Mónica Lavín y donde el licenciado Miguel Ángel Ocio tuvo a bien una plática con ella.
Vamos a escucharlos. Para cerrar. La manera en que comunicaron la experiencia lectora, pues a mí me hizo poder también contar cosas y sentir ese arropo del interés. Me acuerdo que mi madre, fíjate, me decía, yo ya sé que ese libro te gustó porque cuando me lo recomendaste y me lo ibas a prestar, te pusiste el libro cerca del corazón, lo abrazaste y me decía, yo sé que ese libro también me va a gustar porque a ti te importó. Entonces, ¿cómo los tocamos, los abrazamos, los subrayamos? Porque los libros no son objetos para no tocarlos, al contrario, para intervenirlos. Sí. Y es que a lo largo de cuántas generaciones, cuántos cientos de años, el año justamente pasado, aquí trajeron una de las ediciones del Quijote. Sí. Y era observarlo y otros tantos de corte histórico que nos hacían valorarlo cada día más, ¿no? Claro, además fíjate, como un objeto que uno si pone de ladito ocupa en realidad poco espacio en el estante donde lo coloques, lleva adentro no solo el tiempo que le ha invertido el escritor en el trabajo, que puede ser mucho, también el tiempo narrado, lo que cuenta, cuánto dura, las palabras buscadas, el contexto, la experiencia de vida, la emoción. O sea, es como una cápsula intensa de muchas cosas que representan una aventura para quien quiera dárselas. Claro, ¿no? Y plasmarlo en los medios. Yo creo que ahora con tu visita en Tapachula te llevas muchas historias, ¿no? Que contar. Ay, sí, porque es que eso, los viajes, las presentaciones de libros siempre te devuelven algo. Y fíjate que este libro en particular, Últimos días de mis padres, conecta mucho con las historias familiares. Entonces, todo el mundo en donde lo he presentado me cuenta algo de sí mismo, que es lo más preciado que tenemos. Todos somos hijos de alguien, todos tenemos un origen y a lo mejor todavía tenemos a nuestros padres o ya no, pero hay algo muy fuerte y siempre, sí, además de los viajes, este libro en particular me hace cosechar historias y sí creo que los medios nos pueden ayudar a que que esto que es tan íntimo del diálogo con el libro, haya un puente para que los lectores se interesen por algunos libros, algunos títulos, curioseen y por otro lado comprendan que vale la pena dedicarle el tiempo, ¿no? Así es, claro, por supuesto. Déjame ir a pausa en radio. Te agradezco, Mónica, que haya estado con nosotros. Buenos días. Me quedo con ella en redes sociales para seguir platicando de todas estas grandes historias. Porque aparte de todo ello, el próximo viernes estaremos presentando parte de lo que dijiste en tu libro ayer y muchas de tus crónicas que has desarrollado. Ay, muchas gracias, qué maravilla. Pues gracias. Te apreciamos mucho que hayas estado con nosotros, que tengas feliz estancia aquí en Chiapas y espero volverte a ver pronto. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Para cerrar. Gracias a la escritora Mónica Lavín, y así es como estamos llegando al final de nuestro programa. No sin antes el agradecimiento a nuestros invitados, así también a todo nuestro equipo de producción y postproducción dirigidos por el licenciado Miguel Ángel Ocio. Pero más, el agradecimiento a usted, que cada viernes usted nos acompaña y donde damos cuenta de temas de mucha importancia para nuestra sociedad. Soy Jorge Simán. Esto fue Para Cerrar. Aquí termina nuestro programa y comienza el fin de semana. Sonría. Todo va a estar bien. Hasta pronto. Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.